Estamos en el tema En búsqueda de la eterna verdad, ¿no? La segunda parte. Habíamos hablado también ahora vamos a hablar acerca de los libros sagrados en el mundo, ¿no? Vamos a hablar acerca de los libros que existen, ¿no? Considerados como sagrados, ¿no? En algunas culturas. Por ejemplo, tenemos al Upanishad también, ¿no? El Upanishad son textos místicos, filosóficos del hinduismo, ¿no? Se le conoce como Upanishad a cada uno de los escritos, ¿no? En el idioma sánscrito, un idioma de la India, ¿no? Que es el libro más representativo, ¿no? Que datan aproximadamente del año 800 o 600 antes de Cristo. También tenemos otro libro reconocido como sagrado, al Corán, ¿no? Que es otro libro sagrado que pertenece a la religión islámica, una de las religiones abrámicas. También dice que contiene revelaciones de Dios y del profeta Mohammed. La palabra Corán proviene del árabe al-Qur'an, que significa lectura o recitación, ¿no? Otro libro considerado sagrado en el mundo y en las culturas es el libro de Munelis, ¿no? Un libro mítico, épico, que dicen algunos se encuentra en algún museo en Egipto, que perteneció al imperio asirio o a Babilonia, ¿no? Es una de las obras más importantes de la cultura mesopotámica. El libro de Munelis es considerado una herramienta científica, es una fuente de conocimientos esotéricos. El libro de Munelis también describe la creación del universo y del hombre, tal cual como la Biblia. El libro de Munelis fue uno de los libros más recitados y más leídos en Mesopotamia, ¿no? Fue algo poético e importante en la antigüedad. También tenemos a los cánones del budismo, ¿no? Otro libro considerado, ¿no? Sagrado. Los cánones del budismo, ¿no? Son las enseñanzas que conforman la base de la religión de Buda, de Siddhartha. Se dividen en diferentes secciones, ¿no? Y son reconocidos en distintas tradiciones budistas. Los primeros textos budistas fueron transmitidos oralmente y luego fueron escritos y compuestos en varios idiomas asiáticos. Se puede categorizar, dice, ¿no? Los libros, los cánones del budismo, ¿no? Un libro considerado sagrado, ¿no? Se puede categorizar, ¿no? De varias maneras, como los textos canónicos y los comentarios pseudocanónicos. También tenemos a la Biblia etíope, ¿no? Que está en la lista acerca de los libros sagrados, ¿no? Que existen en las culturas, ¿no? La Biblia etíope contiene textos de la tradición ortodoxa. Es uno de los libros más antiguos y completos del mundo. La Biblia de etíope es una fuente de inspiración y enseñanza. La Biblia etíope registra los libros como Judith, ¿no? La mujer del sobrino de Abraham, ¿no? Lot, ¿no? No, nadie lo sabe, pero la Biblia etíope registra el libro de Judith, al libro de Bel, al libro de Esdras, al libro de los Macabeos, al libro de Baruch, no se sabe si es Baruch hijo de Berías o Berequías, al libro de Azarías, al libro de Siracida, ¿no? Al libro del dragón, ¿no? También se encuentran los libros apócrifos como la Biblia etíope, como el libro de Enoc, como el libro de los jubileos. La Biblia etíope contiene 81 libros, 88, y ha inspirado y dado forma, ¿no? A las personas en todo el mundo, dice, ¿no? También tenemos a la Torá. La Torá contiene los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. La Torá contiene los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, ¿no? Que son el fundamento del judaísmo. La Torá significa enseñanza, ley, mandamiento. La Torá es el libro de los hebreos, ¿no? También el Corán la registra, ¿no? Tanto la Biblia hebrea como el Corán registran la Torá, porque son religiones abrámicas, dice. Ahora vamos a hablar del Talmud. Yo pensé que el Talmud era la Torá, o el Tanaj, o los Pentateuco, pero dicen que el Talmud es una obra rabínica, muy diferente, ¿no? De los eruditos, maestros que estudian y enseñan la ley, enseñan las costumbres, las parábolas, las frases o dichos históricos. El Talmud, muchos dicen que es un inmenso código civil religioso, elaborado entre el siglo III y IV, ¿no? Por los eruditos hebreos, ¿no? En la tierra de Israel. Ahora hemos estudiado acerca de los libros sagrados, ¿no? En el tema En búsqueda de la eterna verdad, la segunda parte, hemos hablado de los libros sagrados, ¿no? Hemos hablado del Upanishad, hemos hablado del Corán, hemos hablado acerca del libro de Munelis, hemos hablado también de los cánones del budismo, hemos hablado también de la Biblia etíope, hemos hablado también acerca de la Torá, el Talmud. Dice, ahora vamos a estudiar la Biblia que todos nosotros tenemos, la Biblia que todos nosotros poseemos, que a veces la tenemos guardada, polvorienta, que a veces nos sirve como un adorno, ¿no? Yo le tenía mucha fe a la Biblia, ¿no? A la Santa Biblia. Yo lo usaba a veces para crear versos, ¿no? Para crear poesía, ¿no? Poemas, ¿no? También lo usaba como protección, porque a veces por el miedo no podía a veces descansar, ¿no? Yo la Biblia, y la Biblia me acompañaba, yo le tenía mucha fe a la Santa Biblia, ¿no? Hay muchas personas o imperios, estadistas, reyes, jerarcas que han querido dañar la autenticidad, han querido adulterar, perjudicar la veracidad de la Biblia, pero dice que todos ellos han ido pasando, pero la Biblia permanece, ¿no? Sigue siendo el libro más leído, ¿no? En el mundo entero, ¿no?
Estamos en el tema En búsqueda de la eterna verdad, la segunda parte, ¿no? Estamos en un estudio profundizado. La Biblia que todos tenemos dice que se hizo un estudio en el año 2024 y se comprobó que habían 3.336 versiones de Biblia. Esta enseñanza no es para destruir la iglesia, ¿no? Es para meditar, para reflexionar, porque existe mucha ignorancia. La Biblia es una sola, pero existen muchas versiones, muchas revisiones, muchas traducciones. 3.336 variedades de Biblia en diferentes idiomas. Ahora la pregunta es, de las 3.336, ¿cuál de la Biblia, no? ¿Cuál de la Biblia enseña o dice la verdad de las 3.336? Porque han habido muchos montajes teológicos desde la antigüedad. La historia de Abraham, algunos historiadores afirman que la historia de Abraham ha sido compuesta, creada por el periodo persa temprano, pero esto nadie lo sabe, esto es lo inexplicable, ¿no? Estamos en el tema En búsqueda de la eterna verdad, la segunda parte. Son acerca de 3.336 versiones en el mundo entero, ¿no? De Biblias que existen, ¿no? Si le enumeramos o si hacemos una larga lista de todas estas traducciones, revisiones, estas versiones, nos va a faltar el tiempo y espacio, ¿no? Pero vamos a presentar o manifestar a las más reconocidas, ¿no? La primera versión de la Biblia, la primera traducción de la Biblia se llama el Códice Sinático, ¿no? Fue un manuscrito, dice, ¿no? La primera traducción de la Biblia se hizo en el idioma griego, ¿no? Fue un manuscrito del siglo VI después de Cristo, escrito en el idioma griego antiguo. Es esta una de las primeras traducciones, ¿no? El griego, donde contiene la mayor parte del Antiguo Testamento y traducida, y el Nuevo Testamento casi todo completo, ¿no? Ahora, el Antiguo Testamento fue traducido por primera vez a nuestro idioma latino en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Existen muchas versiones de Biblia en español. Entre ellos se encuentra la Reina Valera, reconocida como la Biblia protestante. También tenemos a la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. También tenemos a la Biblia, la Nueva Versión Internacional, la NBI. También tenemos a la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, la NTV. También tenemos a la Nueva Reina Valera. También la Biblia o la Biblia del Peregrino. También tenemos a la Biblia del Lenguaje Básico, la BLB, a la Biblia Traducción Interseccional, ¿no? La BTF. También tenemos a la Biblia del Oso, la BDO del año 1573. Luego también tenemos a la Biblia hispanoamericana, la BHTI, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia del Jubileo, la JBS, la Reina Valera actualizada, la RBA del 2015. Tenemos a la Reina Valera contemporánea, la RBC, la Reina Valera del año 1909, la Reina Valera del año 1960, la Reina Valera del año 1995, 90 y del año 1987, dice, ¿no? La Biblia ha sido el libro más traducido de la historia, a cerca de 3.336 versiones en diferentes idiomas. Se ha hecho un estudio en diciembre del año 2024 y existen de las 3.336, 450 en su totalidad pertenecen a nuestro idioma, el latín o español, ¿no? Estamos en el tema del intérprete en busca de la eterna verdad. Ahora, como le digo, de las 3.336 versiones que existen, ¿cuál de ellas, no? ¿Cuál de algunas de ellas dice la verdad, no? ¿O es que quieren hacer un negocio, una empresa de impresiones de Biblia, ¿no? Esto nadie lo sabe, ¿no? Una cosa, dice, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no?